Ustedes saben que hay un país que se llama China, ¿no? Lo de todo por 2 pesos, todo chino. Nosotros somos, ¿cuántos millones? Somos 40, 41, no sé, 42. Tenemos un crecimiento muy lento. Estamos dedicados a otra cosa. China debe tener 1.400 millones, 1.500. Porque ahora le dejan tener 2 hijos, antes era uno solo. Pero son tantos. Ahora, 1.400 millones son mucha gente, ¿no? Nosotros somos 40 y nos chocamos en el centro. Entonces son 1.400, es imposible dimensionar. Una quinta parte del planeta. No sé cuántos millones, 7.000 millones en el mundo, ayúdenme yo. Más o menos. Bueno, estos son 1.500. Entran a caminar allá y dominan el mundo, porque no hace falta separarlos. ¿Qué religión hay en China hoy? ¿Cuál es la religión oficial? No hay. No hay. ¿Por qué no hay? No, pero el comunismo no es una religión, es una ideología política, cuyo fundamento es terminar con la religión. Porque hubo un señor llamado Mao Zedong, que en el 66-67 hizo lo que llamó la Revolución Cultural China, que era acabar con la tradición, acabar con las religiones. Es decir, los templos que había, tanto católicos como protestantes, se quedaron sin nada, los prendieron fuego, mataron muchísimas, miles y miles de cristianos. Y estos no eran los bárbaros que estaban allá al norte de la India, era el nombre de una revolución cultural que incluía acabar con todos los que pensaban, todos los intelectuales, los que pensaban, los hombres que practicaban la fe, que podían llegar a cuestionar el modelo ideológico, fueron asesinados. Con la intención de hacer desaparecer la iglesia de Jesucristo de la faz de la tierra. Claro, esta gente no sabía quién era el Dios en que estos cristianos perseguidos habían creído. Porque la iglesia en China no solo no desapareció, sino que creció. Y ahí apareció lo que llamaban la iglesia subterránea. Ya no había templos. Ahora hay un atisbo muy, muy tibio de permitir algunas expresiones. Y hay contactos, obviamente, con el Vaticano, que es un estado político, con la República Popular China, para permitir. Pero la iglesia no es lo que se ve, la iglesia es lo que está abajo. ¿Cómo puede ser que era un régimen que tiene más de 50 años de opresión, de represión? ¿Qué era la revolución cultural? Cambiarles el cerebro. Se prohibía cualquier lectura que no sea el libro rojo de Mao Zedong, que el libro rojo era un catálogo de cómo matar gente, de tortura, de eliminar al que piensa diferente. Nosotros nunca hemos padecido. Nuestra dictadura militar frente a esto es una roró, perdónenme la expresión, porque obligaban a los hermanos chinos a negar su fe. Y pasó lo mismo que en la India, decían que no, y los mataban. Es más, los prendían fuego. Y no era la Inquisición católica del medioevo, hace poco tiempo. Sin embargo, la iglesia creció. Ahora, estos hermanos, esta iglesia, no tenía liderazgo visible, no podían. Si detectaban a un líder cristiano, lo mataban. Y es literal, hermano, los mataban. Aparte de sacarle todo lo que tenían, ¿no? No había programas, no había posibilidad de establecer ningún programa, porque en cuanto abrían la boca, te mataban. No tenían tecnología. Hoy tenemos el bichito este, nos comunicamos enseguida. Dicen que esa marcha tan grande que hubo ayer, que tampoco tenían líderes visibles, como otras expresiones populares nuestras ahora, se manejan por las redes sociales.
que entre paréntesis es un dolor de cabeza para los políticos, que ya perdieron el uso de la tribuna porque la gente se maneja por otras cosas. Los hermanos en China no tenían esta posibilidad de comunicarse sin que nadie se dé cuenta por un telefonito. Che, nos juntamos a orar en la casa de Diego. Nadie se iba a enterar únicamente. No había eventos. Nosotros estamos acostumbrados a tener una iglesia de eventos. Hablo en general, ¿no? Viene fulano de tal y se llena la Luna Par, se llena esto, eventos de acá, eventos de allá. Hasta los incrédulos se enteran de que la iglesia hace un evento. Los hermanos en China no podían hacer ningún evento. No tenían redes sociales. No había músicos. Ahora, ¿cómo es posible que la iglesia sobreviva sin músicos? Yo siempre digo, para jorobar a mis amados hermanos músicos, les pregunto quién era el líder de la alabanza de Jesús. Y alguno hasta piensa, no había. En ese momento no hacía falta otra cosa. Una iglesia la china que no tenía infraestructura, no tenía dónde reunirse. Todos los templos que había, la mayor cantidad eran católicos, fueron destruidos o vaciados, con todos los muebles tirados en la calle, los prendían fuego, y ocupados por el Partido Comunista Chino, que ahí tenía una filial. Pero la infraestructura de la iglesia desapareció. No había posibilidad de levantar ofrendas para sostener la iglesia o la actividad de la iglesia. Ahora, ¿cómo pudo? Porque es una pregunta que uno se tiene que hacer. ¿Cómo pudo sobrevivir la iglesia sin todo eso que nosotros hoy tenemos? Y hay respuestas. Primero, abandonaron el concepto de ir a la iglesia y empezaron a ser iglesia en donde estaban. Y eso es un cambio cultural. A Mao le salió mal, porque Mao Zedong les quiso lavar la cabeza a los cristianos chinos y les salió al revés. Porque los chinos se adaptaron, obviamente estaba la presencia del Espíritu Santo en todo esto. ¿Y ahora qué hacemos si nos prohíben ir a la iglesia? Y yo quiero creer que el Espíritu dijo, hermanos, ustedes son la iglesia. Y acomodaron el concepto. No vamos a la iglesia, somos la iglesia. Y ahí está lo que llama la iglesia subterránea. No se veía, pero que estaba. Abandonaron los programas que no podían desarrollar por las relaciones interpersonales. Y eso es maravilloso. La iglesia, hermano, es relación. Que eventualmente puede significar una reunión como esto. Pero lo que estamos acá, estamos relacionados. Si no hay relación, no sé si decir no hay iglesia, pero porque la iglesia es relación. Abandonaron la religión por una relación íntima y genuina con Jesús. Cuando digo abandonaron la relación, es como les estorbaron el ir a un lugar, eso es religión, a dar culto a Dios como única alternativa. Si me cierran, una vez un pastor me dijo, no, porque si la cosa sigue así, voy a tener que cerrar la iglesia. Digo, no vas a poder. No vas a poder. ¿Por qué? Cerrarás el localcito. Pero la iglesia no la podés cerrar porque no es tuya. La religión significa cuando yo calmo mi conciencia o lo que fuera, o mi deseo de algo más allá, en un lugar. Y los hermanos que tenían el lugar y lo usaban como nosotros acá, cambiaron eso por una relación personal con Jesucristo. Y además, abandonaron el concepto de, esto me gusta mucho, de consumidores de culto o de reuniones por el concepto de discípulos de Jesucristo. Quizás hay un montón de posibilidades más, pero hermano, ¿cómo puede ser que una iglesia perseguida, sojuzgada, humillada,
asesinada por miles y miles, impedidos de reunirse para alabar a su Dios, haya crecido. Esto quizás nos ayude a pensar que nosotros también, porque créanme que nosotros no estamos en el nivel de violencia física que tenía la iglesia de China. Tenemos otros que no sé si es peor, pero porque es más sutil. Se nos mete por acá, por allá, por allá. Y yo estoy tan ocupado con tantas cosas, por ejemplo, que no tengo tiempo para las relaciones interpersonales. No tengo tiempo para congregarme. Hoy tengo que ir a la reunión, y a la reunión tengo que ir. Al menos para que me vean. No sé si es nuestro caso, pero por las dudas. Entonces, hoy estamos también en una guerra muy fea. Y lo que el mundo pretende es que nosotros reneguemos de nuestra fe. Ahora, yo te quiero decir, yo no vuelvo atrás. Yo decidí seguir a Cristo. Por eso dijimos este año, el primer eje es Jesucristo. Vamos a dar vuelta alrededor de Él. Que se nos meta en la conciencia la manera de pensar, la forma de ser, la manera de vivir de Jesucristo. Y eso evidentemente va a provocar malestar entre los que no son cristianos. Me decía José y Juanita que tuvieron un lindo viaje de jubilados a Córdoba, a Villa General Belgrano, ¿no? Que es precioso. Embalse. Pero fueron ahí, bueno, precioso. Todo muy bien, excepto que viajaban con el mundo. Con gente que no es cristiana. ¿Y cómo se siente la presión y la opresión? Cuando vos a tu lado escuchás, no escuchás otra cosa que doble intención, triple intención, vocabulario perverso. ¿Qué? Bueno, aún así Dios nos va a dar gracia para bendecir a otros, porque todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. La verdad que es un suplicio. El día que fuimos gratis, por eso fuimos, a Puerto Madryn con Katy y los directivos de la escuela, de un viaje que organizaba una empresa de viaje grupal. Y yo me sentí igual. Qué conversaciones, qué diálogos, qué distante de lo que nosotros vivimos todos los días, de lo que creemos. Yo le decía a José hace un ratito, a mí me salvó don Crisólogo. Porque lo saqué a don Crisólogo, le solté la cadena, ¿viste? Y ahí cambió todo. Ahora no todos tienen esa posibilidad. Estamos en una guerra, hermanos. No sé si se dieron cuenta, ¿no? Entre los valores del mundo y los valores del reino de Dios. Y más nos vale que seamos conscientes de que estamos en una guerra donde no nos podemos distraer. Ayer miraba una serie donde había una escena bélica de la Primera Guerra Mundial, que fue una guerra terrible, sangrienta. Y un soldado le decía a otro, che, ¿no estás asustado? No, dice, yo sé que cuando la bala tiene tu nombre te va a llegar igual. Y en ese momento una bala le pega en el casco y le atraviesa el casco y ¡pum! Nosotros estamos siendo apuntados todo el tiempo. Apuntados a la cabeza. Porque la cabeza es la que toma las decisiones. La cabeza es la que piensa, esto está bien, esto no está bien. Estamos en una guerra. Ahora, ¿cómo nos podemos ayudar los unos a los otros para pelear la buena batalla de la fe? Yo no sé qué era lo que cantamos, pues ya me olvidé enseguida, pero yo tenía una gana de interrumpirlo a Martín y decirle, hermanos, vamos a darnos un abrazo, uno a otro, porque nos necesitamos. Yo no puedo pelear solo la batalla de la fe. Hay hermanos que son más capaces que otros para estudiar, para autoabastecerse de la palabra, tienen más capacidad intelectual que otros, pero aún esos no pueden vivir solos la fe.
de Jesucristo. Por eso está la iglesia. ¿Qué sentido tiene la iglesia si no? Cuando Jesús dice, yo edificaré mi iglesia, está hablando de eso, de que mi necesidad de crecer en Dios me la brinda la iglesia. Y cuidado, hablo por mí en primer lugar, con el hecho de poder pensar de que puede ser de manera diferente. No es posible. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Damos gracias a Dios por los dones y ministerios que Dios ha repartido en la iglesia. Pero no es para que la gente los conozca, o nos conozca, o te conozca si tienes un don. No es para que la gente te aplauda, no es para que salgas en televisión. Es para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que, y ahí nos involucra, ya pierdo el yo por el nosotros, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, estoy leyendo Efesios 4, ¿no? Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, sigamos, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad dada a cada miembro, recibe su crecimiento y se edifica en amor. Yo te desafío, hermano, estudiaste de memoria. Yo a mis alumnos les digo que no hay que estudiar de memoria. Pero esto, Efesios 4:16, yo lo tengo que tener metido adentro para poder entenderlo. De quien todo el cuerpo, bien concertado, puesto de acuerdo y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, recibe su crecimiento y se edifica en amor. Esto es la iglesia. ¿Tenés la placa esa de la iglesia? Porque yo voy a insistir. No, primero la otra, la iglesia. No. Bueno, ya lo dije tantas veces que lo podemos repetir juntos de memoria, ¿no? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Ay, mi señora, es un grupo de hombres y mujeres que habiendo nacido de nuevo y aceptado a Jesús como el Señor, se encuentran en el proceso de discipulado y juntos constituyen el pueblo de Dios. Muy bien. Esto es la iglesia. Ahora, hermano, te quiero decir algo. Con todo amor, pero con toda responsabilidad. Te tenés que hacer cargo de la parte que te toca. En esto que Jesús dijo. Yo edificaré mi iglesia. Porque todos somos colaboradores de Dios. Amén. Algunos tendrán un don, un ministerio, otra cosa, pero todos tenemos que llegar a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios. Todos. Entonces ahora poneme la otra, que ya voy terminando acá. La estrategia que la iglesia tiene que usar, tiene que ser ordenada por el Espíritu Santo, no hay otra manera. ¿Cómo hicieron los chinos? Les mataron por cientos de miles, prohibieron las expresiones públicas de la fe, constantemente bajo amenaza. Los hijos denunciaban a sus padres, los vecinos a sus vecinos, los amigos a sus amigos,
porque la revolución cultural china fue muy efectiva en mucha gente, menos con la iglesia. ¿Qué es lo que salvó a la iglesia de China? La estrategia que el Espíritu Santo les dio. Le cierran los templos, no se hagan problema. ¿Cuántos tienen techo? ¿Cuántos tienen una casa? Y yo, bueno, ahí está, la iglesia. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer, hermanos, es simplemente preguntarle al Espíritu Santo qué estrategia quiere. ¿Esto es? No, esta no es, che. No importa, vale la pena, edifica igual. Uno que llama a la iglesia que está en tu casa. ¿Eh? ¿Está? Estaba antes, bueno, se fue muy rápido. Para entender esto, ahora vamos a ver algunos de estos textos que es muy curioso. Porque la primera iglesia, que eso es lo que a nosotros nos cuesta mucho acá arriba de la cabeza, es que cuando Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia, no tenía el término iglesia ninguna referencia religiosa. Porque no había iglesias con el concepto que nosotros tenemos. La iglesia era un grupo de hombres que pensaban igual. La iglesia de los diputados atenienses. Eclesia es otra cosa. Lo que sucedió es que cuando perseguían a la iglesia de Jesucristo, cuando Jesús dice, yo edificaré mi iglesia, ¿qué está diciendo? Yo voy a hacer que mucha gente, hombres y mujeres que creen en mí, vivan como yo les enseñé. Eso es la iglesia. ¿Y quién la va a edificar? Cristo a través del Espíritu Santo. Entonces, cuando antes, el siglo I, II, perseguían a los cristianos y andaban persiguiendo a la iglesia, Pablo, Saulo de Tarso era uno que dice que tenía autorizaciones para perseguir la iglesia. Y los templos no se persiguen porque están quietos. Perseguía a la gente, a la iglesia. Se sabía que era la iglesia de Jesucristo. No tenían fichero de culto, no tenían personalidad jurídica, no tenían templo, pero todos sabían que era la iglesia de Jesucristo. Y ahí, en una de las que pasamos recién, que yo dije que no es, ahí dice que en Hechos se los nombró a los discípulos cristianos por primera vez. Sabían quién era quién. Y cuando los perseguían, venía la KGB o la CIA, lo que fuere, Interpol. ¿Dónde está la iglesia? Y la iglesia estaba escondida, estaba en las catacumbas, estaba en los bosques. Andás a ver dónde estaban. No tenía. Hasta que Constantino, historia que todos conocen, siglo IV, dijo, si no podés con tu enemigo, hacete socio de él. Sacó un decreto. La decretocracia no es nueva, viene de antes. Diciendo, todo el imperio ahora es cristiano. ¿Y qué hacemos con los templos de los paganos? Que había muchos, Y se lo damos a los cristianos. Y a partir de allí, cuando preguntaban, ¿dónde está la iglesia? Decían, ahí. Identificaron un lugar físico. Y ahí yo digo, como iglesia pisamos el palito. Porque obviamente no juzgo a los hermanos que dijeron, la sacamos bien, no nos persiguen más, nos dieron un lugarcito para reunirnos, es más, tiene parrilla al fondo. Pisamos el palito. Sin embargo, la estrategia de Dios no ha cambiado. Y yo siempre digo el ejemplo, Cristo en 3 años de ministerio no alquiló un localcito. Claro, los tiempos cambian, yo entiendo, ¿no? Pero los principios no cambian. Entonces, ¿cuál es el principio para edificar la iglesia? Que todos nos ayudemos conforme al don y la gracia que cada uno tenemos a que el otro sea edificado. Hasta que todos lleguemos, los más y los menos favorecidos por la vida o por lo que se les ocurra. Todos tenemos que llegar a edificarnos. Entonces, ¿qué es un grupo? El otro día estaba charlando con mi hermano Juan Ciber, de Chuele, que somos muy amigos, y Juancito Bravo. Él dividió Chuele. Chuele tiene 11.000 habitantes, 12.000 habitantes. Es un pueblito. Ni plaza principal tiene. Ni plaza.
porque era un acantonamiento de cuando Roca iba a matar indios a la Patagonia. Los soldados se asentaban y después se fueron quedando y se armó un pueblito, hecho él. Pueblito lleno de tierra, están las bardas, viento, calor, piedra, yo qué sé. No hay centro para mirar vidriera, pero hay una iglesia que te la regalo. Ellos tenían un templo, un salón más grande que esto, bastante, en pleno centro de la ciudad. Y mucha gente. Y Juan dice, no, estos somos muchos. Y dividió Chole en 4. Y en cada zona armó otra estructura. Y la iglesia siguió creciendo. Claro, yo le explicaba que acá no es lo mismo. Nosotros para vernos yo tengo que agarrar a la gente y vos tenés que agarrar la tuya a ver cuándo nos podemos encontrar. Y pronto los voy a citar y allá vas en bicicleta. Entonces es diferente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Preguntarle al Espíritu Santo que nos aconseje qué estrategia tenemos que seguir. Porque el lineamiento principal lo tenemos. Hermanos, tenemos que convocarnos a estar juntos. Y para edificarnos este lugar no alcanza. Yo necesito de tu compañía, de tu sugerencia, de tu consejo, de tu amonestación, de tu exhortación, de tu oído y también de tu palabra. Y acá me escuchas a mí nomás. Entonces tenemos que robustecer la estrategia para que la iglesia se edifique, se fortalezca y crezca. Y la orientación que tenemos de Jesús y de los apóstoles es reunirnos en grupos pequeños. Porque mi Juan me decía, Heriberto, yo le contaba esto que me bullo en la cabeza con José hace rato, de que entendamos, hermanos, de qué se trata esto. Y yo cuando un poco me defendía de su optimismo, digo, no, pero esperá, que el Gran Buenos Aires es otra cosa, ¿viste? Querido, dice, se junta una casa, son 4 o 5, esa es la iglesia. Y tiene razón. El grupo casero, no. Es la iglesia que se reúne en tu casa. No es un grupito casero, no. Es la iglesia. Entonces, ¿qué decimos? Que el grupo de hogar, grupo de familia, que es básicamente, es un grupo de cristianos que se reúnen regularmente en una casa para ministerio mutuo, edificación y evangelización. Es una estructura que nos ayuda a extender el cuidado a todos los miembros de la congregación. Los pastores somos uno cada uno, muy limitados. Trabajamos, vivimos en cierto lugar. ¿Cómo hacemos, hermanos, para que todos sean cuidados, sostenidos, consolados, contenidos? Si no es con un grupo familiar cerca. ¿Se entiende, verdad? Pues vamos a trabajar eso, mucho. Porque el año pasado fue un año, yo asumo mi responsabilidad. Se me fue el año volando, no hice cosas que debía haber hecho, pero el Señor me ha hablado que este año nos tenemos que ordenar. Nosotros somos el doble de lo que estamos acá. Y no sé si un poquito más. El próximo domingo tenemos almuerzo fraternal. ¿Hacemos lo mismo? Ravioli para todo el mundo. ¿Saben cuántos había el otro día cuando nos juntamos a almorzar? 115. Y yo contabilicé 30 hermanos que no vinieron. Bueno, ahí están los tablones. Compré 2 más. Hay que ir a buscarlos nomás. Es la oportunidad que tenemos. Tiene que ser una prioridad en nosotros encontrarnos. Dejo todo lo que tengo que hacer, postergo la fecha que tenía, yo tengo que estar. Porque es la oportunidad que tengo de edificarme y edificar a los hermanos. Entonces quiero terminar leyendo Hechos 2:46 y después vamos a seguir. Que es muy importante, ¿no? Los creyentes dedicaban tiempo a recibir
la enseñanza de los apóstoles. Cuando yo leí esto en esta versión, que no es Reina Valera ni en la popular, es otra versión, me gustó tanto. Los creyentes dedicaban tiempo a recibir la enseñanza de los apóstoles. ¿Y saben qué? No se refería a este tiempo que tenemos el domingo. Era otro ambiente, otra situación. Pero además, dedicar tiempo a recibir la enseñanza de los apóstoles, dedicaban tiempo a estar en comunión, a participar juntos de las comidas y a la oración. ¿Vieron lo que nos pasa acá? Que no solamente acá, en cualquier lugar. Cuando el que dirige dice con mucho entusiasmo, a ver hermano, que alguien levante una oración. No lo hacemos porque no estamos acostumbrados. Cuando estamos todos juntos es otro ambiente. Ahora, hermanos, tenemos que escucharnos, orar. La oración, digo, sin maquillaje. Porque una vez, según el ambiente, se puede acomodar un cachito. Y eso solo ocurre en la confianza de la familia, del grupo. Todos tenían una actitud reverente. El grupo, una vez participé de un grupo hace muchos años que el líder me invitó a visitarlos y fui. Dice, no, nosotros solemos, cuando nos juntamos comemos. Ah, qué bueno, yo también como. Que abría a las 8 y comían bastante los hermanos. A las 10:30 me dice, Heriberto, ¿querés decir algo? Y yo digo, bueno, buen provecho y hasta mañana. ¿Qué querés que diga después? Aparte había 2 o 3 botellitas. Comimos bien, se tomó bien. ¿Y qué querés? ¿Que enseñe la doctrina de los apóstoles? No. ¿Qué quiero decir con esto? Que la comunión está fantástica, pero había una actitud reverente porque eso era consecuencia de lo que Dios hacía y que Dios estaba entre ellos. No nos juntamos para socializar nada más. De todas maneras, el viernes nos juntamos ¿a qué hora? 19 horas. Ok. Todos aquellos que están colaborando con Mirando con tus ojos, acá, ¿no? Bueno, ¿hay algún refrigerio? ¿Viste? Está bien, no está mal, pero si lo hacemos en la presencia de Dios, no hay problema de digestión. Los hermanos tenían una actitud reverente y el poder de Dios se manifestaba en muchas cosas que hacían los apóstoles. Todos los creyentes se mantenían unidos y lo tenían todo en común. Solían vender sus bienes y posesiones y repartir el producto según la necesidad de cada uno. Iban juntos a participar del culto en el templo. Usted les recuerdo que era la sinagoga de los judíos. Y ellos todavía recién convertidos seguían yendo y supongo yo que para tirar una ficha de al lado a ver si los podían convertir también. Compartían los alimentos comiendo juntos el almuerzo fraternal del segundo domingo. No, comiendo juntos en las casas, con alegría y generosidad de corazón. Siempre estaban alabando a Dios y a todo el pueblo les caían bien. Y el Señor iba añadiendo a los que se iban salvando cada día. Te quiero dejar la última palabrita. José, Vilma, Diego, Guada, ustedes. Considérense colaboradores de Dios. Quiero escuchar tu amén. Por favor, quiero escuchar tu amén. Sos importante en la obra de Dios. Entonces nos tenemos que plegar a la estrategia de Dios. Vamos a hacerlo todos juntos. Obviamente que no terminó hoy porque faltaron muchos hermanos por la lluvia. Pero les quiero hacer un pedido. El cuidado pastoral
tiene que llegar a todos. La enseñanza de los apóstoles tiene que llegar a todos. Cuando convocamos a alguien que nos ayude, como todo, va a venir el hermano Palermo, esa es una yapa, un extra. Pero la enseñanza apostólica y de Jesús tiene que llegar a todos. Y la única manera de que llegue a todos es que todos estemos dispuestos a ser enseñados. Y eso no ocurre desde acá. Esto ayuda. Va a ocurrir por los barrios. Entonces yo les quiero pedir algo. Para el próximo domingo, todos aquellos que tengan la voluntad de tener su casa disponible para que podamos reunirnos allí, nos los hacen saber a los pastores. Un papelito. Soy fulano de tal, mi familia es así, vivo en tal lado, yo tengo la casa abierta. Después cuando juntemos todos vemos, nos juntamos a ver qué es lo que más conviene a cada uno y a los hermanos. Nosotros muchos somos mimosos. Nos juntamos por afinidad, por amistad, y no está mal. Pero el reino está primero. Hay gente mayor que tiene horarios difíciles. Por eso viene fantástico lo que Juanita hace los martes con las mujeres con propósito. Porque es un horario donde las hermanas que tienen responsabilidades familiares pueden asistir. Eso es la iglesia que está en tu casa. Esto no es, pero hagamos de cuenta que esto es tu casa, Juanita. De eso se trata, de que a todos les llegue la novedad del Evangelio del Reino de Dios. Amén. Entonces todos vamos a estar, algunos hermanos les vamos a pedir que su casa no la abran, pero que vayan a atender otra casa cuyo jefe de familia no está preparado todavía. Pero eso vamos a tomar todo el mes de abril para tratarlo despacio. Pero les quiero dejar la idea de que el Señor nos está animando a que la iglesia crezca y se edifique. Sin presiones, sin apuros. Miren, ¿saben lo que es la iglesia celular? Sí, se aparecieron tantas cosas. Desde este colombiano que apareció, que provocó un desastre donde había que ser 12. Si no sos 12, no entras en el plan. Y si te pasás, tampoco. Y una exigencia de producción, no estamos hablando de eso. Entonces tienen mil formas, célula, espiga, le llaman otro, racimo, yo qué sé. Nosotros le llamamos grupo familiar. La iglesia, y me gusta mucho la iglesia que está en tu casa. Yo le puse estos versículos, si ustedes quieren lo pueden anotar y probamos a seguir con esto. Son todas expresiones fantásticas que Pablo le dice a fulano, saludos a fulanita de la iglesia de Cencrea. Cencrea era un pueblo. Cuando a mí me dicen hoy, en el 2017, si yo te digo saludos a fulano, a Rafa de la iglesia de Bragado, a mí me viene a la mente inmediatamente el templo de Bragado y los hermanos que se reúnen allí. Pero la iglesia de Cencrea era una casa de familia, porque no había otra cosa, pero era la iglesia. Y en todos esos versículos, saludos a la iglesia que está en su casa. ¡Qué maravilla! No precisaban de templos, no tenían programas, sí tenían enseñanza de la doctrina de los apóstoles, que era hablar de Cristo. Así que, hermano, te dejo el desafío.